Que el día de hoy sea muy positivo para cada uno de ustedes, que esta semana se siga trabajando fuerte, que tenemos mañana un descansito, pero bueno, hay que avanzar, ¿listo? Adicional a eso, chicos y chicas, pues vamos a trabajar con la mejor vibra, ¿listo? Inicio llamando lista, porfa, para que estemos atentos. Iniciamos con Almanza, buenos días. Presente, profe, buenos días. Listo, gracias. Harold, Capera, Presente. ¿listo? Cortés, Daza, Gaitán, De la Voz, Presente. Presente. Gómez, Gutiérrez Luis, sí está. Lozano, Mancipe, Belandia Valentina, Ortiz Daniel, Presente. listo. Fuentes, Presente. listo. Saavedra, Presente. Santofimio tiene excusa. Soacha, Presente, profe. gracias. Sigue Torres, Presente. listo. Sigue Vaquiro, Elandia, Presente. Rivera. ¿Vera está incapacitado o algo? ¿No saben nada de Vera? Si no estoy mal, creo que está viajando. Ay, sabes, caray, nosotros acá. Bueno, guapos. Vamos a ver un tema que es importante. Profe, A ver, antes de que siga, Lozano, tranquilo, ya te pongo, no te preocupes. Profe, yo corté. Listo, Cortés. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habló? Paula. Paula Mancipe, sí. Yo, Paula. Analizo la voz. Paula. Bueno, decimos que en clase, por algún motivo de pronto, no está Barrera, no está Daza, no está Frank, porque salió y volvió a entrar, entonces estamos esperándola. No está Valentina Martínez, y no estaría ni Vaquiro ni Vera. ¿Listo? Porque la señorita Santofimo pues tiene excusa. Bueno, chicos, antes de arrancar con toda la actitud, vamos a ver un tema que necesito que se vuelva como un poquito más ameno a ustedes, que lo van a necesitar más adelante, ¿listo? Entonces vamos a arrancar con la mejor vibra, solamente tomamos apuntes, no cargamos nada del Classroom, ¿listo? Recuerden que vamos a hacer eso. Segunda hora tienen reunión general con sus padres de familia frente pues al tema de la alternancia, ¿listo? Entonces como para que lo tengan ahí bien claritico. Entonces vamos tomando apuntes, 19 de julio. Hoy estoy de azul con negro. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver el ensayo, ¿listo? Yo sé que algunos dirán, profe, ese tema es complejo, pero pues hay que verlo, ¿listo? Bueno, recuerden aquí, chicos, que el ensayo, ¿cierto? Busca, ¿cierto? Busca contar, explicar, ¿cierto? Un tema, ¿cierto? Que es la finalidad de esto. Vamos a poner aquí, contar y desarrollar un tema. Bueno. Cuando yo hablo de ensayo, tengo que tener presente que es un texto que se ve fácil, pero requiere de una producción un poco más extensa, más profunda, más sistemática, ¿cierto? Para poder contar el tema, ¿listo? Y tiene, pues digámoslo así, 3 herramientas, ¿listo? ¿Qué sería? La introducción, ¿cierto?
tendríamos, se le puede conocer como cuerpo o argumentos, y también tenemos la conclusión. ¿Cierto? Estas serían como las raíces para él formarse, para él irse desarrollando. ¿No? Tomen apuntes, por favor. ¿No? No vamos a cargar nada al Classroom, ¿listo? Vuelvo a repetir. Introducción. ¿Alguien me puede decir, en todo lo que hemos visto durante tantos años, qué será una introducción? ¿Alguien me puede decir qué será una introducción, chicos? ¿O recuerda para qué será una introducción? Un breve resumen de lo que se va a tratar. Es un resumen, sí, bien, pero aparte de ese resumen también que nos está generalizando, ¿que se vuelve qué? ¿Que se vuelve qué? ¿Solamente contarnos el tema o desde ahí también empieza a evidenciar la postura? ¿Cómo se llama eso? Entonces la introducción es un relato breve del tema a trabajar. Toma, donde se cuenta algo mínimo para entretener al lector. Listo. El cuerpo o argumentos. Esta característica es como tal donde va a recaer toda la información consultada, indagada frente al tema. ¿Listo? Entonces aquí es la extensión del tema en cada párrafo para la idea del tema a trabajar. ¿Listo? Repito, es la extensión del tema en cada párrafo para la idea del tema a trabajar. Ahí dice la redundancia, perdón. A trabajar, ¿listo? Aquí pueden salir 5 párrafos, 10 párrafos, 20 hojas, 300 hojas, ¿listo? Esa es la extensión que de pronto nos da el tema, ¿no? Como hay temas cortos, se puede hacer corto, pero si de pronto es de un libro, de pronto de otro tema, pues puede ser un poco más extenso. ¿Listo? ¿Qué hace la conclusión? Resume muy breve el tema y le da una finalización que puede ser buena o mala. ¿No? Puede ser buena, puede ser mala. ¿Les envío fotico o así nomás? Ustedes me dirán. No tanto, porque me dejan sordo. La fotico, por favor. Dale, listo, gracias. ¿Y dónde están ustedes? Ah, a veces no los encuentro porque como hay 2 grupos, queda uno loco. Bueno, devolvámonos para que nos quede claro como lo que queremos llegar a hacer. Bueno, el ensayo puede ser corto, mediano o extenso. Es un texto que busca que informarte, explicarte a partir del tema y de lo que varía poderte contar el tema, ¿listo? ¿Cómo lo va a hacer?
desde la parte inicial, ¿cierto? Desde la parte inicial, empieza a decirte de manera muy breve y ya muy objetiva sobre lo que va a hablar ese texto, ¿listo? ¿Sobre qué? Sobre el amor, sobre la guerra, sobre la sociedad, sobre la política, ya empieza a contarte a ti, ¿cierto? Después de eso sigue los argumentos que van a apoyar esto que él está planteando acá. Existe el amor, empieza entonces a argumentarlo. Según varios estudios, desde la parte de la filosofía se dice que el amor, entonces empieza a generalizarlo un poco más extenso, ¿cierto? Y dando ese avance progresivo, porque es un avance progresivo, ir entrelazando la idea que se quiere transmitir en cada párrafo, llegamos a la conclusión. Pero la conclusión no es contar otra vez todo lo mismo, sino muy rápido y muy claro y preciso. Rápido decir en la primera frase de qué trataba y darle que la finalización. Recuerden que en un texto yo no puedo estar entre los dos momentos. O soy positivo o soy negativo. Siempre me dejo algo negativo o me dejo algo positivo. Pero yo no puedo estar diciendo al inicio, sería positivo tal cosa, pero a la misma vez también negativo. No, tiene que ser claro. O es negativo o es positivo. No puedo estar jugando a estar entre los dos momentos o entre los dos bandos. ¿Listo? Entonces vamos a ir continuando. ¿Cómo vamos? ¿Más o menos o vamos bien? Cuénteme. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una manera pues, más propicia. ¿Listo? ¿Qué es un ensayo? Dice acá, es una composición escrita, ¿cierto? Requiere el uso de la escritura, de corregir, de evaluar, ¿cierto? Que puede estar con una extensión variable, lo que yo les decía, puede ser de 5, 10, 20, depende, hasta 300 hojas, donde vamos a tener presente el tema, la idea y lo que yo busco con esa secuencia para informarle a quién, al lector. Siempre el ensayo me va a decir para qué yo como profesor o yo como estudiante le estoy hablando a esa persona del tema, ¿listo? Y teniendo presente que debe gozarse el momento de escribirlo, debe ser como muy claro, muy perfecto para que la persona pueda como comprender, ¿listo? Entonces, por favor, debajo de este vamos a escribir las características, por favor. Vamos a ir escribiendo las características para que ustedes se las graben porque eso es lo que vamos a hacer el día viernes. Vamos a hacer un mini ensayo a ver cómo nos va, ¿listo? Entonces vamos a escribir características. La primera característica puede ser de tema libre. Cuando yo hablo de tema libre, puedo hablar de cualquier tema. Amor, sociedad, política, cultura, entretenimiento, deporte, cualquier tema, ¿listo? Vale. La segunda, no tiene un límite de escritura. O sea, no nos dice o no nos condiciona, es una hoja, no. Vuelvo y repito, pueden ser hasta 1000 y 1000 hojas y no pasa nada. Siempre y cuando se respete el orden lógico del tema que se viene trabajando, ¿no? Siguiente. Se centra en darle explicación al tema. ¿Sí me voy a entender? Siempre trata de que el tema sea muy claro, que le quede preciso a la persona, que no se confunda, de que no generalice otro tipo de cosas. ¿Listo? Desarrolla el tema hasta agotarlo.
Cuando yo digo agotarlo, ¿qué quiere decir, chicos? De que no quede nada, ¿sí me hago entender? De no tener nada más que hablar, de que todo lo que él tenía previsto, todo lo que consultó, todo lo que indagó, se pueda explicar en el texto, ¿listo? Que no le vayan a quedar de pronto como preguntas o comentarios por hacernos, siempre trata de ser como muy preciso, ¿listo? La siguiente. Utiliza palabras claves para escribirlo y no repetir o hacer mal uso del lenguaje. Entonces, ojo acá, ojo con la redundancia de repetir de pronto las palabras, ¿listo? Hay que ser como muy claro. Y siempre esto que es lo que vamos a manejar. Utiliza también la ortografía de manera precisa. Acuérdense que la ortografía no es solamente las escribir en mayúscula o en minúscula, ¿no? Es también utilizar bien los puntos, las comas, las tildes, los signos de acompañamiento, como son exclamación, admiración, pregunta, ¿listo? Uso de paréntesis, comillas, todo este tipo de cosas que requieren como que se comprenda bien la información. ¿Listo? ¿Les envío fotico? Sí, profe, por favor. ¿Listo? Ahora lo ejecutamos. Este bendito celular no le he cogido el... ¿Cómo se llama esto? La manía. Y como uno toma la foto por WhatsApp y ahora tienes ese zoom, uno queda como todo raro ahí. No sabe qué es lo que está haciendo. Recuerden o recuerden, ¿no? Bueno. Pasos para escribir un ensayo. Escriban así, por favor. Entonces vamos a hacer la imagen. Pasos para escribir un ensayo. Compararán cuando está el rojo. Ya me toca adaptarme porque la otra semana cuando nos toque. Y el problema es que no vamos a tener bata, entonces toca mirar ahí. Seleccionar el tema. Entonces cuando a ustedes les toque, vamos a pensar en ese tema, ¿listo? Que nos permita dar muy buenas aclaraciones, argumentos, ¿listo? 2. Recolectar información. Toca recolectar la mayor cantidad de información. Cuando yo hablo de recolectar, hablo de leer. Entonces, a veces hay temas que nos va a tocar leer 5, 10, 20, 30, cantidad de hojas para poder tener claro el tema. ¿Listo? El tercero, tener presente el orden. Entonces tenemos introducción, argumentos, conclusión.
quedó. El cuarto sería la redacción. Tener presente la lectura e ir cambiando lo que no es claro. No sé si se acuerdan que yo una vez les dije que escribir era un poco complejo porque a veces uno puede decir, me quedó bien, pero cuando uno lee, vuelve a leer, dice, uy, no, esto no era lo que yo quería decir. O sea, eso es redacción, ¿no? Estar haciendo ese proceso de escribir, no me gustó, venga, corrijo, venga, arreglo, aquí faltó tal cosa. O sea, hay que tener presente eso de la redacción. ¿Listo? Y lo más importante aquí sería hacerse preguntas. Hay que hacer preguntas. Hacer preguntas para responderlas en el ensayo. Esto, por ejemplo, cuando les ponen a escribir, existen diversas formas de amar, cuáles son las principales características de uno estar enamorado, para qué sirve ser una persona con sentimientos, todo ese tipo de preguntas. Acuérdense que hay que agotar hasta el máximo para que pues, se pueda tener claro el tema. ¿Listo? Me faltó la última acá y es lo más importante. El citar las páginas de los temas. Recuerden que es importante lo de citar siempre, siempre hay que citar todo. La imagen, el diagrama, todo lo que yo saque de información para que no vayamos a tener problemas de plagio o hurto. ¿Listo? Bueno, les voy a leer una partecita ahí como para que ustedes lo tengan presente. Dice aquí, los ensayos deben contar con todos y con cada una de las partes para que pueda comprenderse mejor. Recordar cuáles son. La introducción se le puede llamar cuerpo, desarrollo o argumentos y la conclusión. Y vamos a identificarlas de la siguiente manera. Introducción. En un ensayo es una de las partes más importantes del mismo, pues en ella el autor dejará clara cuál es la intención del tema que va a aproximarse, cuál es su posible tesis y sus principales ideas de argumentación. Supone un 10% de todo el ensayo y en el mismo se pueden plantear los problemas del tema en cuestión de reflexiones del autor, lecturas de otras u otros autores. Entonces lo que decía el señor Capera, y pues lo traía también a flote yo, es como contar de manera muy breve ese algo del tema, ¿no? Ese algo del tema, ¿listo? No todo, pero sí algo, ¿listo? El cuerpo. El autor del ensayo expone y analiza el tema que ha escogido a profundidad. Plantea sus ideas y argumentos basándose en otras fuentes, tales como revistas, entrevistas,
libros, artículos e inclusive otras que se puedan participar para que sea más amplia y ocupa el 80% del ensayo. Además, es necesario sintetizar y resumir todo el contenido, pues, aunque sea la parte más amplia, no debe ser tan tediosa. Entonces hay que tener presente ese lenguaje, ¿cierto? Esa forma en la que yo voy a ir planteando mis argumentos en esos párrafos para que tampoco aburra a la persona, ¿cierto? También dice así, donde el autor primero presenta sus ideas principales, las cuales deben ser argumentadas medianamente y explicadas para ser concreto y ir obteniendo lo más importante del tema. También las valoraciones y opiniones son válidas dentro de este tipo de argumentos, sin olvidar la coherencia entre las ideas que se vienen planteando y a la que se quiere llevar. Y finalmente encontramos la conclusión, que es la parte en la que se resume la idea o las ideas más importantes del texto, donde el autor quiere destacar por encima de otras. Así mostrará claramente cuál es la postura positiva o negativa, enumerando rápidamente los argumentos más importantes dadas dentro del ensayo. ¿Cómo ven el tema? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme. Vamos a escribir entonces cuáles son los tipos de ensayo que se pueden presentar, chicos, por favor. Vamos teniendo como muy claritos. Acuérdense que cuando yo les diga tipos de ensayo, o sea, son como las formas en las que se puede presentar, ¿no? Porque también tenemos tipos de textos, figuras literarias, categorías gramaticales, o sea, que aprender cómo nos dicen el tema para poderlo comprender, ¿listo? Entonces tenemos varios tipos de ensayo. Entonces les voy a mostrar como los más importantes. Tenemos el ensayo científico. Tenemos el ensayo descriptivo. El ensayo expositivo. El ensayo argumentativo. El ensayo literario. Y tenemos el ensayo policíaco. ¿No? Estos son como los tipos de ensayo que podemos hacer, ¿no? Para que los vayamos ahí teniendo como presentes. Uy, primero que me faltaron otros. Está también el comparativo. Y pongamos el crítico. Hasta ahí serían mis guapos y mis guapas. Entonces, así como a gran escala, recuerden, el ensayo es un texto muy claro, muy preciso, que busca que todo lo que se consulta o todo eso que tiene la persona, el autor aquí para desenglosar la información, tiene que ser de muy buenas fuentes, no podemos como tratar de suponer, ¿no? Sino que hay que consultar, hay que indagar para que eso se pueda presentar y tenga esa secuencia, ¿no? Entre
la introducción de lo que yo quiero hablar frente a esos argumentos que van a entrelazar esa idea principal y tengo que también cerrar esa idea, ¿no? Que sería la conclusión, como para que lo tengan ahí presente. Bueno, lindos y lindas, atención aquí. ¿Listo? Entonces me van a poner atención, sí. Voy a hacer 5 preguntas. Entonces, son 2 estudiantes que hay en clase. Entonces, pues vamos a mirar a ver cómo nos va. Es que se está fácil, no hay acá atrás, no sé. Oiga, ¿será que el teclado me va a sacar la mano? No me quiere funcionar. Ese teclado me va a sacar la mano. Ya el computador está cansado. Para ver. Bueno. No es descarado dejarlo. Aquí lo veo. Vamos tomando de apuntes y ya voy a hacer las preguntitas. Por aquí. Bueno. Hoy es 19, ¿cierto? 19 de julio. El tiempo está pasando muy rápido, ¿no? Estamos en julio. Bueno, como el 19 no está, entonces le toca a el señor Kevin Belandi. Kevin, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Te voy a hacer la pregunta, no es difícil, es sobre el tema, no te preocupes, ¿listo? Y pues después me dices un número y así vamos jugando, ¿listo? Son 5 personas las que vamos a dejar a ver cómo está. Bueno, entonces la pregunta es básica, muy básica. ¿Listo? Dentro del ensayo, Kevin, dentro del ensayo, ¿cuál es la parte más importante? ¿Cuál es la parte más importante dentro del ensayo para ti? ¿Cuál sería la parte más importante? ¿O todas valen lo mismo? ¿O hay una que siempre va a resaltar? Profe, pues no sé, pues es donde uno desarrolle los elementos expuestos. Profe, Dime, Linda. pues yo pienso que todas las partes del ensayo son muy importantes porque hacen referencia a lo que uno piensa y sobre el tema. Exactamente, bien. Y pues también lo que dice Kevin es muy cierto, ¿no? Si mi argumento es claro, ¿cierto? Si mi argumento es claro, lo voy a poder desarrollar de principio a fin, ¿cierto? Voy a poderle informar a esa persona de eso que se está haciendo. Oigan, estoy como loco, espérenme un momento. Es que imagínense que aquí aparece 15 yo. Ay, pero que puse la asistencia donde no era, no, pero aquí dice 19, no estoy tan loco. Ya era eso, disculpen. Bueno, Kevin, dime el número del 1 al 21, sin decir el 20, que eres tú. El 10. El 10 sería para el señor Lozano. Lozano, ¿cómo estás? Señor. Lozano. ¿Será que se debe tener en cuenta la conclusión dentro del ensayo? ¿Será que sí se debe tener en cuenta? Kevin, ¿tú qué dices? Kevin Lozano. Sí, señor, se debe tener en cuenta, ya que pues la conclusión es básicamente
como si fuera un resumen y es el cierre de todo el ensayo que da claridad al tema, pues como el final del todo. ¿Listo? Bien, gracias, señor Lozano. Me regalas un número que no sea ni el 20, ni el 10, ni el 8, que es Francisco. El, Del 1 al 21. el 5. El 5 es Daza, pero Daza no está. ¿Me das otro número? Por favor. El 7. Señorita Sara Gaitán. Sarita. Sí, señor. Dale, mi Sarita. Sara, ¿por qué crees que toda la vida en lo que ustedes llevan les han inculcado que escriban bien? ¿Por qué crees que es importante escribir bien? Y aún más ahora en un texto como es un ensayo. ¿Por qué crees que tanto molestan con que escriban bien? ¿Por qué crees? Dame un momentico y si no le damos la oportunidad a Juliana que levante la mano. Profe, pues yo lo voy a hablar de manera personal, pues pienso que para poder entender sobre el tema que se vaya a hablar o a explicar, y pues para un futuro pienso que es muy importante en lo que uno se quiera independizar. Bien, está válido. Bien, bien. Hay que tener presente que siempre, ¿no? Aprender a hablar es complejo, a veces también como escribir, ¿no? Está la variedad, ¿no? Hay gente que choca con lo que quiere de pronto transmitir. Hay gente que puede hablar muy bien, pero a veces escribiendo no le va tan bien, como hay otros que escriben muy bien, pero se les dificulta hablar. Entonces hay que empezar a mirar que eso también es vital, ¿no? Y que hay que aprender a escribir de manera clara, con las pautas de la ortografía, las pautas de aprender a escribir bien, son como vitales. Dime, Juliana. Suacha. Profe, pues en mi opinión, mira, es la principal manera de comunicación, pues está inculcado como escribir y hablar bien, porque si uno escribe mal puede que se malinterprete, como lo puede ser un ejemplo, ¿no? Una pelota negra, o sea, se puede confundir y malinterpretar. Después la principal manera de confundir. Bien, gracias. Dime, Fran. Francisco. Francisca. Dime, Francisca. Bueno, mientras llega Francisca, ya está conectando de todo. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué crees que escribir bien, cierto? Se necesita tanto para crear un texto como para la vida, o sea, es casi lo mismo. ¿Por qué creen que es importante la escritura? Aprender a escribir bien. Para formar un texto, para hablar, para socializar, porque es importante cumplir como con las reglas básicas de ortografía. ¿Me alcanzaron a escuchar? No, no. No, ahora sí. Sí, ahora sí te estamos escuchando, Linda. Que es importante tener buena ortografía y saberse expresar en un texto, sea un ensayo, sea cualquier otra cosa, ya que las personas necesitan comprendernos a la hora de leer el texto. Porque digamos, si decimos hay de expresión y no hay de haber, pues sería muy complicado que nos entiendan a qué nos estamos refiriendo. Muy O nuestro bien. punto de vista.
Sí, hay como que ciertas palabras que son muy marcadas al momento de hablar, ¿no? El por qué de pregunta, el por qué de respuesta, hasta los mismos nombres, ¿no? A veces uno dice como, uff, ese registrador, ¿qué le pasó? Como así que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Kevin con B larga, uno dice, uff, ¿qué pasó acá? O, por ejemplo, Valentina con B. Bueno, tantas cosas que se pueden presentar, ¿no? Freddy con doble D, o con I, o con Y, el Joan con H, o sin H, el Cristian con H o sin H. ¿Sí me van a entender? Esas cosas como cuando uno analiza y dice, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, guapos y guapas, atención acá. Para el día viernes que vamos a utilizar, por favor, tengan previsto todo. Primero, en la primera hora vamos a tener listo. Yo ya les había dado la información, ¿no? Primero, no quiero embarrarlo. Listo, ya. Recuerden que para el viernes de esta semanita vamos a hablar un poquitico del ensayo de nuevo y adicional a eso vamos a tener muy presente el módulo. Vamos a trabajar un ratico con el módulo, ¿listo? Voy a intercalarlo. Entonces, esta semana trabajamos módulo, la otra hasta dentro de 15 módulos. Así vamos a irlo como medianamente para que no nos quede tan unido y no siempre sea lo mismo, ¿listo? Mientras que el día los depara, ¿cierto? Y Dios los necesita. Pueden ir a descansar. Recuerde, 10:30 de la mañana tiene reunión general, pues con la parte administrativa sobre el tema de la alternancia. ¿Listo? Pueden ir a descansar, hijos míos. Juicio. Nos vemos ahora. Gracias, profe. gracias a cada uno por participar y estar acá. ¿Listo? Se me cuidan. Chao. Chao, profe.